Buenos días mis amigos, mis amigas. Hoy les traemos en la lista de reproducción de los 613 pretextos el mitzvot, el mandamiento ya 35 de no adulterar. Este solamente es el video número 23, si no me equivoco, dentro de esta lista de reproducción, pero como se repiten, pues ya vamos por el 35 del conteo de Maimónides de los 613, ¿verdad? Entonces vamos con el tema no adulterar, con el mitzvot, con el mandamiento no adulterar, que se encuentra en Éxodo 20:14, que dice no cometerás adulterio, en lo que es uno de los versos más cortos que hay en toda la Biblia. No cometerás adulterio, 20:14 de Éxodo Shemot. Ahora, ¿cómo podríamos catalogar el adulterio? Pues lo podríamos definir de la siguiente manera. El adulterio es un hecho reprobable de infidelidad. Eso sería el adulterio. Ahora, ¿hacia quién es ese adulterio? Primero, hacia tu prójimo, que esto está en Deuteronomio 5:21 de Devarim, de Deuteronomio. En Devarim, Deuteronomio 5, verso 21, nos dice así. Vamos a echarle mano a ver si podemos, si no la tengo ahí, la tengo aquí por ventura, ¿verdad? 5:21 dice: el 5:21 de Devarim, el 5:21 de Devarim, Deuteronomio, dice: no codicies a la esposa de tu prójimo, tampoco codicies la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Entonces, este hecho reprobable de infidelidad, que viene a ser el adulterio, se prohíbe ese hecho reprobable de infidelidad que se lo hagas a tu prójimo, Deuteronomio 5:21 que acabamos de leer, que se confirma en el 5:28 del libro de Mateo ya. En el 5:28 del libro de Mateo nos va a decir así, para confirmar lo que se dice en la Torá, en Deuteronomio 5:21. Dice: han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro que te lleven a la tribuna. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en el infierno. Y en el 28 ya te dice que es a lo que vamos, que dice: pero yo digo que el que mira con pasión sexual, dice esta versión, a una mujer ya ha cometido adulterio con el corazón. Entonces, el mandamiento dice no cometas adulterio, dice en el 27, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Aquí obvian que en lo que es el texto verdadero dice el que mira con pasión sexual a la mujer de su prójimo. Esto lo dice la mayoría de versiones. Aquí lo obvian porque ya entienden que esa pasión sexual es hacia cualquier mujer, sea de tu prójimo o no. Entonces eso lo obvian y eso es importante. Ahora lo vamos a ver. Entonces, aquí hay dos
dos clases de adulterio, podríamos decir. Uno que lo hemos visto, que es el hecho reprobable de infidelidad hacia tu prójimo, Deuteronomio 5:21, pero también que se confirma en lo que acabamos de leer en Mateo 5:28, es un adulterio intencional, y eso ya es hacia Elohim. Cuando tú intencionas una pasión sexual hacia la mujer de tu prójimo, entonces ya es un adulterio intencional. Eso ya es hacia Elohim. Aunque también es hacia Elohim fallarle a tu prójimo. Es parte de lo mismo. Si le fallas a tu prójimo, le fallas a Elohim. Si le fallas a Elohim, le fallas a tu prójimo. Ahora, la forma manifiesta y grosera del adulterio es la fornicación. Esa es la forma manifiesta y grosera del adulterio, la fornicación. Hay gente que hace separación entre el adulterio y la fornicación y no ve el adulterio como fornicación ni la fornicación como adulterio. Así que le quitan peso a la ley del bendito sea. 3:6 de Jeremías dice, durante el reinado de Josías el Señor me dijo, ¿te has dado cuenta de lo que ha hecho la caprichosa Israel? Caprichosa, veleidosa. Como una esposa que comete adulterio, Israel ha rendido culto a otros dioses en cada colina y debajo de todo árbol frondoso. Allí se ayuntaba, allí fornicaba, pecado de fornicación. Ese pecado de fornicación ya iba más allá de lo físico, eso ya iba en torno a la idolatría, al sincretismo religioso, a la idolatría. Eso ya es fornicación, fornicación espiritual. Ahora, ese pecado de adulterio que a la verdad de las cosas, todo adulterio es fornicación y toda fornicación adulterio en vista de Elohim, en vista de Dios, en vista de Elohim. Este pecado de adulterio tenía el mismo gravamen para los dos sexos. El mismo gravamen para los dos sexos y cualquiera de los dos que fornicara y adulterara era culpado de fornicación y de adulterio. Malaquías 2:14 en Malaquías capítulo 2 verso 14 nos dice, claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué, porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Aquí acusa de fornicación y adulterio al hombre. Y ahora vamos a ver en Proverbios 2:17 que va a acusar a la mujer. Por lo tanto, es un pecado que abarca, por supuesto, a los dos sexos. En Proverbios 2:17 nos dice, ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante Dios, ante Elohim. Fornicación, adulterio, traición, deslealtad, infidelidad, en definitiva. Entonces es un pecado que abarca a los dos sexos, porque hay por ahí gente, doctrinas machistas, que solamente tachan de infiel y de fornicaria o adúltera a la mujer y al hombre lo dejan libre. Son doctrinas machistas con tendencias machistas profanas al máximo. Todo lo machista va a ser profano siempre. Entonces, este era un pecado de los dos sexos que sale de infringir la Torá de Levítico 20:10, que el Levítico 20:10
nos dice así, nos dice, si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados. Ese su vecino debería ser si un hombre comete adulterio con la esposa de su prójimo, ¿verdad? Además que, como estaba configurado ahí en ese momento Israel en los campamentos, el vecino era un prójimo porque se suponía que tenía tu misma fe, ¿verdad? En el transcurso de lo que es el libro del Levítico, que era de la salida de Egipto, ¿verdad? Entonces es un pecado que atañe, dice, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados. Entonces es por esa razón, no porque el Mashiach intentara cambiar nada de la Torá, que en Juan 8, 4 al 11 tienen ustedes el famoso pasaje de que le llevan los fariseos a la mujer que dice que la pillaron infraganti, en pleno acto de adulterio, y entonces la querían apedrear y el Mashiach les hizo dar marcha atrás. Quien esté libre de pecado tire la primera piedra, que es un verso que gusta mucho el cristianismo, pero era porque si querían apedrear a la mujer tenían que hacerlo, el apedreamiento, juntamente con el marido, conforme a la Torá, Levítico 20:10. Pero como eran una sociedad profana machista, solamente querían que la apedreada fuera la mujer. Entonces ahí no cumplían Torá. Por eso el Mashiach pudo echarlos para atrás. Si en lugar de presentar a la mujer presentan a los dos y los apedrean, allí el Mashiach no puede decir esta boca es mía. En Éxodo 34:16, en Éxodo Shemot 34:16 dice: acto seguido aceptarás a sus hijas, quienes hacen sacrificio a otros dioses. Les avisa Elohim, ¿verdad? Aceptarás a sus hijas que hacen sacrificios a otros dioses como esposas para tus hijos, y ellas seducirán a tus hijos para que cometan adulterio contra mí al rendir culto a otros dioses. Ese es el adulterio contra Yahweh, que es idolatrar, ¿verdad? Y en Oseas 4:12, en Oseas 4:12, vamos a ver algo. En Oseas 4, verso 12, dice: piden el consejo a un trozo de madera. Creen que un palo puede decirles el futuro. El deseo de ir tras los ídolos los ha vuelto necios o los ha vuelto locos. Se prostituyeron, ahí está, sirviendo a otros dioses y abandonando a su Dios, a su Elohim. Entonces, en la prostitución entra el adulterio y la fornicación, obviamente. Y en su forma exacta delante de Elohim, el adulterio y la fornicación es idolatría. Entonces, vamos resumiendo. Toda fornicación es adulterio en tanto que traiciona al prójimo y a Elohim. Y todo adulterio viene a ser fornicación. Ahora bien, esto ya para acabar. Algunos estarán dispuestos a aceptar esto y otros no. Y otros vivirán libres sabiendo esto y otros pues seguirán atados a otros dominios. Miren, mi prójimo es quien me ayuda. Ese es mi prójimo. Mi prójimo es quien me ayuda. Si yo paso a ayudar a alguien en un momento crítico, soy prójimo de ese alguien. El caso de José, que es el caso más emblemático en cuanto a
el temor de Elohim para no fornicar, ni adulterar, ni por lo tanto serle infiel a Elohim. Mire, José de Egipto, ya saben ustedes, hasta películas de dibujitos hay, ¿verdad? Joseph, previo a Moisés, saben ustedes, la historia de José con los hermanos, saben ustedes, ¿verdad? José hubiera adulterado y fornicado con la mujer de Putifar porque Putifar fue su ayudador, por lo tanto era su prójimo. Hubiera sido tomar la mujer de su prójimo, de su ayudador. Entonces hubiera quedado en un grave pecado Joseph. Claro está, ¿verdad? Porque esto lo predican incluso de los atriles aguantándose la risa, de cómo José abortó de mantener las relaciones sexuales con la mujer de Putifar. Pero no lo pudo hacer porque Putifar era su prójimo, puesto que le había ayudado en su incursión, en su adaptación a Egipto. Ahora, si se le hubiera ofrecido a José la mujer de un ismaelita, que es de entre aquellos que le latigaban y lo llevaron camino a Egipto, preso, encadenado, si se le hubiera ofrecido a José la mujer de uno de esos ismaelitas y la mujer de uno de esos ismaelitas hubiera estado dispuesta a seguir a Yahweh, a seguir al Dios, al Elohim de Joseph, y José la hubiera tomado, entonces no hubiera sido ni fornicación ni adulterio. Quien le entienda cómo son las cosas en verdad. Shalom, shalom, buena mañanita. Shalom, shalom.